Tú ya sabes que Tecambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Descarga la aplicación móvil o ingresa a tecambio.com y usa nuestro código ENCERRONER para obtener una mejora en tu tipo de cambio. Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es miércoles 16 de marzo de 2022 y hoy es el segundo aniversario de este programa, que es un programa que se inició el primer día de la cuarentena obligatoria del 2020, hace exactamente 2 años. Hoy es una fecha más de conmemoración que de celebración, son 2 años que cambiaron nuestras vidas y todo gracias a un bicho invisible. Hoy en el Perú todo parece haber regresado a la normalidad, salvo irónicamente las clases escolares y universitarias. Pero salvo eso, pues hay una sensación de que todo ya acabó, de que incluso en otros países se están levantando las normas. ¿Qué tan real es esto? Estamos pasando de tener una pandemia a una endemia, como dicen algunos. Conversamos como de costumbre con una voz experta. Esta vez Ángela Ullén, asesora en políticas de salud. Ella trabaja en Bélgica para organismos internacionales, justo viendo temas relacionados con la pandemia y sus efectos en los servicios sanitarios. Si bien muchos nos hemos enfocado en este mensaje de que esto aún no se ha terminado, porque, a ver, una pandemia va más allá de un país, de una realidad e incluso de la decisión política de que esto se haya terminado, que no correlaciona con la situación epidemiológica. Estamos hablando de una situación global. Una pandemia se da en el mundo, no en un solo país. Si bien las vacunas nos proveen de cierta inmunidad adquirida y la infección de cierta inmunidad natural, se esperaba que la combinación de ambas pueda ir reduciendo el impacto de las nuevas olas y poco a poco llevarnos a cierta endemicidad. Pero a ver, tenemos que tener en cuenta que las vacunas fueron producidas para las variantes que conocíamos en el momento y la inmunidad natural puede variar para nuevas variantes. Si continúan los altos niveles de transmisión, otras variantes pueden aparecer, es decir, todavía hay un área de incertidumbre. En gran medida, esta incertidumbre también está relacionada con la inequidad. Al día de hoy, los países de alto ingreso, por ejemplo, han administrado 10 veces más dosis de vacunas que los países de ingreso bajo. Esta inequidad sigue jugando un rol clave que no nos permite decir que esto se haya terminado, porque no se ha terminado hasta que se haya terminado para todos. De hecho, China acaba de poner en cuarentena otra vez a Shenzhen, una ciudad del tamaño de Lima, y al día siguiente a toda la provincia de Jilin, que son 24 millones de personas. Todo parece haberse iniciado con un repunte de casos graves en Hong Kong. ¿A qué se está debiendo esto? Este nuevo incremento de casos y en algunos casos de hospitalizaciones puede tener que ver con diferentes factores. Entre ellas, la subvariante BA2, que claro, nos deja claro que Omicron no es leve para muchos, ¿eh? Algo que decían al inicio de Omicron, ¿no? Mira que es una variante leve, que dejen que nos contagiemos, ¿no? Y hoy vemos que esto no necesariamente es así para todos. Otro factor que puede estar relacionado con estos incrementos es esta corriente que ha sido casi al unísono en muchos países, ¿no? Oigan, la endemicidad ya llegó y es el fin de la pandemia. Entonces muchos han levantado las medidas de control al mismo tiempo. Y está claro que así no funcionan las epidemias, no se va a acabar porque así lo queramos. El levantar todas las medidas a la vez, teniendo poblaciones que aún no tienen su tercera dosis, teniendo todavía muchos vulnerables que no están vacunados, está pasando factura. ¿Pero tiene sentido seguir manteniendo las mismas restricciones, normas y protocolos? Por ejemplo, seguir usando mascarillas al aire libre o exigir doble mascarilla cuando una de ellas es una N95, una KN95, no tiene sentido. El uso de protectores faciales, mantener las escuelas cerradas y otros negocios abiertos. Yo creo que en lugar de mantener estas medidas, nosotros tenemos que enfocarnos en lo que sí funciona. Ampliar la vacunación con un foco en vulnerables, con que los vulnerables tengan su tercera dosis, llegar a quienes no tienen ni una sola dosis. Esto es clave y ahí hablamos también de tener enfoques multisectoriales, multidisciplinarios. ¿Cuánto tenemos estudios del comportamiento? ¿Cuánto estamos nosotros comprometiendo a líderes religiosos, comunitarios, etcétera? Yo creo que es una lección que todavía no hemos aprendido. Por otro lado, mejorar la higiene del aire, el entendimiento
del movimiento de los aerosoles. Implementar sistemas de ventilación, filtros EPA, medidores de CO2. Muchos piensan que países de medio ingreso no pueden implementar estas medidas, ¿no? Dicen, esto es muy caro, esto no va a pasar aquí. Pero yo creo que es importante ver que nosotros, por ejemplo, en Perú tenemos en algunas regiones doble epidemia. Tenemos también la de tuberculosis, ¿no? Y los medidores de CO2 hoy día cuestan desde 60 soles. Entonces ya no es tan imposible. Implementar sistemas inteligentes de ventilación con ventanas claves que permitan circulación de aire no es imposible. Estas medidas son claves y hay que prestarles más atención. Finalmente, creo que necesitamos un mayor acceso a test rápidos, ¿no?, de antígeno, y esto se está haciendo en muchos países. Es lamentable que aún no se hable de esto en uno de los países más golpeados por la pandemia como es Perú. Han pasado 2 años de una de las mayores crisis sanitarias de nuestra historia. Y quedan muchas preguntas pendientes. ¿Cómo están las plantas de oxígeno hoy? ¿Cómo está la capacidad de respuesta? ¿Qué mejoró en vigilancia genómica? ¿Qué mejoró en la disponibilidad de test? ¿Cómo están las campañas de vacunación y por qué no llegamos a ciertos grupos? Creo que estos son los puntos donde deberíamos estar pidiendo rendición de cuentas al gobierno y a los actores que tienen que ver con la respuesta a la pandemia. Creo que queda claro hoy más que nunca lo irresponsable de haber entregado el Ministerio de Salud a un grupito de improvisados. Necesitamos urgentemente que la salud vuelva a ser una prioridad de nuestro Estado, no solo por un futuro que todavía es incierto, sino también por la memoria de los que se fueron en estos 2 años. Muchas gracias, Ángel Ollén. Ya volvemos con el mensaje de Castillo aquí en La Encerrona. Llegó el verano y todos los planes serán mejor con Didi. Hazlo simple, descarga la app, ingresa tu destino y comienza a disfrutar del verano mientras ahorras en cada uno de tus viajes. ¿Ya tienes la ruta de hoy? Ahorra y simplifica tu día con Didi. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, y hoy por el 2º aniversario pues hemos alterado el orden del programa. Ahora vamos con el tema del día, que en realidad es un no tema, porque es lo que no dijo Castillo en su mensaje a la Nación en el Congreso. Eso parece ser lo más interesante. Cuando se acabó el mensaje, pues nadie había entendido exactamente para qué el señor se había presentado ante el Congreso, hasta que Aníbal Torres ya por la noche lo aclaró. Quisieron presentar una propuesta de adelanto de elecciones, pero al final se tiraron para atrás. Ha faltado un anuncio que a última hora hemos decidido que no lo hagan, o él decidió no hacerlo, porque me manifestó: doctor, vamos haciendo un último intento por la concertación. Aníbal Torres dice la verdad, esto fue literalmente de último momento. El mensaje de Castillo se inició ayer a las 5 de la tarde. Bueno, a las 2:41, cuando solo faltaban 2 horas y media para que el presidente se presente ante el legislativo, a esa hora, 2:41, el ministro de Justicia, Miguel Ildefonso, le envió un memorando al viceministro de Justicia, Juan Carrasco, para solicitarle que evalúe y emita un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales. Pueden ver ustedes mismos en su pantalla, esto lo hemos conseguido anoche en calidad primicia. Esto fue 19 minutos antes de una sesión de emergencia del Consejo de Ministros convocada solo 2 horas antes de que Castillo se presente. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué Castillo al final detuvo todo? Ayer durante todo el día había circulado el rumor de que se venía esta propuesta. De hecho, algunos congresistas pisaron el palito. Jorge Montoya, por ejemplo, escribió que ojalá no sea cierto que Castillo estaba preparando un adelanto de elecciones. Pero el otro extremo opinaba lo mismo. De hecho, la noche anterior, la noche del lunes, Vladimir Cerrón recomendaba al gobierno guardar serenidad y cordura frente a las situaciones más difíciles y tranquilizaba a Castillo diciéndole: la tendencia a la vacancia irá en descenso. Su adú Guido Bellido, a las 3 de la tarde, o sea, justo cuando se estaba iniciando el Consejo de Ministros, tuiteó nada más: eso es todo, amigos. Algo que puede entenderse en realidad de múltiples formas. Puede ser que se iba él a su casa o que se rompía la alianza con Castillo. Se podía entender de muchas maneras. Lo que nos han dicho a nosotros es que el ala cerronista del partido de gobierno no estaba dispuesta al adelanto de elecciones y hubieran votado en contra de este proyecto. Ojo que ya Aníbal Torres había anunciado que el mensaje de ayer iba a tener sorpresas. Se venían cositas, dijo Aníbal Torres, pero la verdad es que no hubo ni una cosita. Ni siquiera anunció el cambio del doctor Agüita en el Ministerio de Salud. Lo más interesante estuvo más o menos a la mitad, cuando reconoció que había cometido errores. Y esto es algo que ha generado una buena impresión en algunos congresistas de oposición como la morada Susel Paredes.
Aquí recordemos algo, Castillo ya tiene los votos para bloquear la vacancia. Lo que necesita es asegurarse unos cuantos extra y por supuesto no perder los que ya tiene y listo, él se queda. La otra parte súper interesante es que Castillo enfiló duro contra los que considera sus enemigos. Primero se le agarró contra los parlamentarios de la oposición más dura, los del fraude, los loquitos fraude, ¿no? Les recordó todos los actos que hicieron para no reconocer el resultado electoral y luego pues para vacarlo. Pero luego de eso le dio uno por uno a una lista larga de instituciones del Estado, una lista que incluye a mucha gente que los propios congresistas pues no quieren mucho. Aquí parecía nuevamente estar tratando de ganarse no a los congresistas de la derecha más dura, los 43 fraudistas que nunca van a votar por él, sino a los otros 43 de la oposición más, entre comillas, centrista, ¿no? Castillo solo necesita a algunos de ellos y listo. Miren a quienes maleteó Castillo. Llamó intocables a los procuradores. Todos recordarán que su gobierno despidió al procurador general Daniel Soria luego de que éste lo denunciara. Al Poder Judicial le dijo que hace tiempo los peruanos esperan las sentencias de los grandes casos de corrupción, entre ellos Lavallato. Al Ministerio Público, que solo 2 de los 5 miembros de la Junta de Fiscales Supremos son titulares. Al Tribunal Constitucional, que estamos a punto de que todos sus miembros tengan el mandato vencido. Al Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, que su mandato también está vencido y que solo se dedica a promover la vacancia. A las autoridades locales, que allí también se ha visto casos de corrupción. A la prensa le dijo que la mayoría está manejada por los grupos económicos, en fin. Le dio a todo el mundo, algo que parece más bien impropio en un mensaje a la nación. El presidente representa a la nación, no está para andar dividiendo. Pero bueno, al margen de esos momentos políticamente relevantes, pues Castillo se dedicó a leer la típica lista de lavandería de logros y promesas que normalmente un presidente lee el 28 de julio. Todo el mundo hacía bromas, se adelantó 28, mañana es la parada militar, cosas por el estilo. Bueno, como todos los 28 de julio, nosotros hicimos una nube de palabras, es decir, detectamos qué palabras eran las más repetidas y al final salió lo mismo que le sale a todos los presidentes los 28 de julio. La palabra millones es la más repetida porque siempre se habla cómo se está gastando el presupuesto, también soles, también nacional y una curiosa, corrupción, lo que ya parece una broma, ¿no? Todo este mensaje fue una broma, insisto, el objetivo inicial único de este mensaje era plantearle al Congreso un adelanto de elecciones y por quién sabe qué motivo, quizás porque Cerrón le dijo que no, el presidente retrocedió. Entonces, ¿qué hicieron? Plagiar. Efectivamente, el discurso del presidente ha sido un plagio del de Aníbal Torres. Por supuesto, como los dos eran tan aburridos, nadie se dio cuenta, pero nosotros sí nos dimos cuenta. En la parte de ejes, por ejemplo, del presidente Castillo, esto es lo que dijo Castillo y ustedes mismos ahora pueden ver lo que dijo Aníbal Torres. Reconocimiento al trabajo de conservación que realizan los pueblos amazónicos, lo mismo. Otro tema, el eje de la reactivación económica. Los factores claves para la recuperación económica han sido el mismo avance del proceso. Esto es lo que dijo Aníbal y esto es lo que dijo Castillo. Exactamente lo mismo. Otro sobre la reforma agraria. Esto es lo que dijo Aníbal. Aprobamos los lineamientos de la segunda reforma agraria. ¿Qué es lo mismo que dijo Castillo? Aprobamos los lineamientos de la reforma agraria. No voy a leer los párrafos enteros porque son párrafos enteros que ha plagiado. Solo estoy poniendo algunos ejemplos. Vamos a pasar todos los ejemplos que hemos encontrado a nuestros grupos de chats de WhatsApp y de Telegram de nuestros suscriptores de Patreon y de YouTube. Sigo. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley 31131. Lo mismo dice Castillo. Ya. Lo más gracioso es que también sobre corrupción se plagia uno a otro. Aníbal dice, se ha suscrito el acuerdo de cooperación entre el Perú y la OEA. Y Castillo dice, se ha suscrito el acuerdo de cooperación entre el Perú y la Organización de Estados Americanos. Al menos en este caso ya leyó un poquito más. Hasta con Repsol plagiaron. Hemos creado la unidad de delitos ambientales. Y Castillo dice lo mismo, hemos creado la unidad de ambientales ante el derrame. Aquí son 2 párrafos que se ha plagiado. Es alucinante lo que ha pasado en este discurso. Un nivel de improvisación nunca antes visto, honestamente. Y creo que es la primera vez que veo un mensaje a la nación de un presidente plagiando, un realmente escándalo. Y yo insisto que la gente no se ha dado cuenta porque en ambos discursos todo el mundo estaba dormido, nadie realmente prestaba atención a estas listas de lavanderías. Ojo, repito, él ya tiene los votos para bloquear la vacancia, con las justas, pero los tiene. Pero la verdad es que si yo fuera un congresista de oposición me sentiría completamente burlado de haber estado ahí sentado todo ese tiempo escuchando un discurso plagiado. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona.
Clase Popular y La Encerrona presentan curso de quechua urgente. Mi lengua originario es quechua. Toda mi familia somos de quechua hablantes. Marlene Quispe, quechua hablante experta por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 10 módulos, materiales extra, reuniones para consultas con soporte en castellano y certificación. ¡Tuparanchicama! Nos vemos. Tuparanchicama. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es miércoles 16 de marzo de 2022 y estas son las noticias que son virales o deberían ser. Y ayer un deslizamiento de tierra y lodo sepultó alrededor de 40 viviendas en Retamas, en el distrito de Parcoy, provincia de Patás, en la sierra de la región La Libertad. Según el último reporte del Ministerio de Salud, hay 12 personas desaparecidas, 40 viviendas inhabitables y una docena de casas sepultadas. Miguel Yamasaki, director de la Dirección de Preparación del INDECI, explicó que todavía no se han podido realizar adecuadamente el proceso de evaluación de daños porque todo se encuentra sepultado. La labor ahora es, por supuesto, tratar de ayudar a la población que aún se encuentra con vida. Este desastre, como tanto, se pudo evitar. Ya desde el año 2009, un estudio realizado por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú señaló que el lugar donde está asentado este centro poblado es una zona de muy alto riesgo por las malas condiciones del terreno. El estudio recomendó reubicar a las viviendas a otras zonas y dejar libre el lugar y hacer limpieza constante del cauce. Es responsabilidad de los gobiernos locales el permitir que las personas vivan en zonas peligrosas. Las autoridades tienen un ordenamiento territorial que deben cumplir. El lugar no es habitable, agregó el jefe del INDECI. Además, este desastre ocurrió exactamente en el mismo lugar donde había ocurrido otro en el año 2009. En abril de ese año, un deslizamiento causó la muerte de más de 10 personas y 30 familias perdieron su vivienda. Sin embargo, la comunidad de Retamas, que es un pueblo minero, no quiere ser reubicada. Es un tema complejo, nosotros tenemos toda la intención de reubicarlos, pero ellos ya están asentados, tienen una actividad económica y la minería está allí. Va a haber oposición de la población, explicó el gerente municipal de Parcoy, Miguel Sánchez Lázaro. Ayer les contamos otra de las múltiples maniobras políticas del gerente general de Petroperú, el Hugo Chávez peruano, para controlar a sus funcionarios. Bueno, todas estas polémicas le están pasando la factura. El martes, la calificadora mundial Standard & Poor's anunció que había rebajado la calificación crediticia a largo plazo de Petroperú de BBB- a BB+, una calificación que es considerada como bonos basura, es decir, es un bono que no tiene un grado de inversión. Esto se suma a la calificación de la agencia calificadora Fitch Rankings, quien hace poco también le rebajó la calificación crediticia a BBB-, una nota que es la séptima en su ranking, al final de la cola. Si la empresa baja un rango más, estará considerada en grado especulación, es decir, una empresa no confiable. ¿Qué significa esta calificación baja? Pues que tanto los bancos como los bonistas podrían exigir la devolución de su dinero. Es decir, en el peor de los casos, Hugo Chávez y su gente tendrían que convencer a bancos internacionales e inversionistas que no retiren su dinero. Y eso es un monto más de 4.000 millones de dólares. Para poner aún más fea la confianza hacia los inversores, la empresa PricewaterhouseCoopers hace poco se había negado a auditar a Petroperú porque no confían en la persona responsable de la gerencia corporativa y por la falta de transparencia. La petrolera estatal había respondido en un comunicado reciente que por ley le correspondía a la Contraloría General de la República convocar un concurso público para que se elija una empresa que audite financieramente a Petroperú. ¿Cómo va a evitar el Hugo Chávez peruano y su pandilla que no se vayan los inversores con calificaciones basura y sin auditoría financiera? Estas son las consecuencias de no colocar personal calificado y poner a gente que solo llena su cuota partidaria. Hablando de eso, tenemos tercer jefe de salud en lo que va de este gobierno, otro récord de Pedro Castillo. Esta vez se trata de Alegre Fonseca, alguien que viene de ser gerente en salud de la red asistencial de Huánuco. Buena parte de su carrera ha transcurrido por allí, por Junín, en el feudo de Vladimir Cerrón. Pero ¿por qué este cambio tan súbito? Su antecesor Gino Dávila no duró ni 2 meses. Pues resulta que un reportaje de Panorama de este domingo lo ampalló básicamente siendo una extensión del primer jefe de salud de este régimen, el fallido y cuestionado Mario Carguapoma. Resulta que Carguapoma, ya renunciado, ya fuera de salud y todo, le pedía a Dávila, su sucesor, un vehículo, un chofer, asignación de combustible, todo a nombre de salud, como si el tipo siguiera
mandando en salud alucinante. Así que chao Dávila también y hola, tercer jefe de salud de este gobierno, el señor Alegre Fonseca. Y Playland Park no tenía autorización para operar el día que los menores resultaron heridos. Su autorización recién empezaba ayer martes, pero el viernes ya estaban funcionando. La vista y paciencia de todo el mundo estaba funcionando. Ronald Rojas, jefe de operaciones de fiscalización de la Municipalidad de Surco, informó que la comuna ya no volverá a darles autorización para operar en el distrito. ¿Y saben cuánto es la multa? 2 UIT, 9.200 soles. Imagino que no será la única sanción. Hay un chico de 13 años con el pulmón perforado. Y en noticias de la guerra, Zelensky acepta que la puerta de la OTAN está cerrada para Ucrania. Así es y debemos admitirlo. Tras días de exigir sin resultados que la Alianza Atlántica imponga una zona de exclusión aérea sobre su país y cierre los cielos para evitar los ataques aéreos de las fuerzas invasoras rusas, el mandatario ucranio ha recalcado que la ciudadanía de su país ya se está dando cuenta de que el país solo depende de sí mismo. Ciertamente, si la OTAN hubiera cerrado los cielos, eso habría implicado patrullar esos cielos para evitar que nadie entre, es decir, una confrontación directa con Rusia, el escalamiento inevitable del conflicto. Eso por el momento no va a suceder y Ucrania empieza a aceptar que la ayuda será solo indirecta de momento. No hay tiempo para más. Recuerden que La Encerrona está libre de derechos. Llévensela a sus radios y televisoras locales y busquen en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts con el hashtag La Encerrona y rótenla con su familia y con sus amigos que ya creen que estamos pasando de pandemia a endemia. Con ellos también, porque La Encerrona es gratis y es gratis gracias a todos los que yapean, los que plinean, todos los miembros del canal de YouTube y todos los que se han suscrito al Patreon, que es una plataforma muy segura de usar, muy fácil. Inténtenlo. Y hoy es miércoles de streaming y Romina les quiere recomendar un documental, Woodstock 99. Peace, Love and Rage, que cuenta la historia del remake de 1999 de lo que fuera el mítico festival musical sesentero. A diferencia del original, pues este terminó en caos. Miles de personas deshidratadas, vandalismo, disturbios, hordas de personas entre heces y mucha violencia, incluso casos de abusos, hasta violaciones grupales. ¿Qué pasó para que todo se saliera de control? El documental cuenta con entrevistas a miembros de Korn, Creed, The Roots, Offspring y artistas como Moby y los organizadores del evento. Siempre es interesante ver estas historias de situaciones en las que todo lo que podía salir mal termina saliendo mal, a tal punto que nunca más se volvió a realizar un festival de Woodstock. Pueden encontrar Woodstock 99, Peace, Love and Rage en HBO Max o en sus plataformas alternativas favoritas. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te mando un abrazo. Chao, hasta mañana. Todos los días, minuto a minuto, recibimos contenido que muchas veces es irrelevante y nos distrae de las cosas que están pasando y que nos importan. Soy Jonathan Castro, editor general de La Encerrona, y mi trabajo consiste en conseguir información nueva, original y sobre todo relevante para el país. Si les gusta el trabajo que hacemos, consideren suscribirse al Patreon o unirse a nuestra comunidad de YouTube.